Los flujos de energía y materia son procesos fundamentales en los ecosistemas que explican cómo la energía y los materiales esenciales para la vida se mueven a través de los organismos y su entorno. Ambos están conectados y son vitales para la sostenibilidad de los ecosistemas. A continuación se detallará cómo funcionan y su importancia en la biosfera. Flujo de energía. ¿Cómo se mueve la energía en el ecosistema? La energía fluye de forma unidireccional en los ecosistemas, desde el sol hacia los organismos vivos y finalmente se disipa como calor. Este proceso es esencialmente no cíclico, lo que significa que la energía no se recicla. El origen de la energía. La principal fuente de energía para casi todos los ecosistemas terrestres y acuáticos es la radiación solar. Los productores primarios, principalmente plantas, algas y algunas bacterias, captan esta energía a través de la fotosíntesis, transformándola en energía química, almacenada en compuestos orgánicos como carbohidratos. Niveles tróficos y transferencia de energía. La energía fluye a través de diferentes niveles tróficos, como estos. 1. Productores primarios, organismos autótrofos que producen su propio elemento, por ejemplo las plantas. 2. Consumidores primarios, herbívoros que se alimentan de los productores. 3. Consumidores secundarios, carnívoros que se comen herbívoros. 4. Consumidores terciarios y superiores, carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. 5. Descomponedores, organismos como bacterias y hongos que degradan materia orgánica muerta liberando nutrientes. Eficiencia en la transferencia de energía. No toda la energía se transfiere entre niveles tróficos, una gran parte se pierde como calor debido a la segunda ley de termodinámica. La segunda ley de termodinámica afirma que solo cerca del 10% de la energía disponible en un nivel trófico pasa al siguiente nivel, lo que significa por qué las cadenas alimenticias suelen tener un máximo de 4 a 5 niveles. Pirámides ecológicas. Pirámide de energía. Representa la cantidad de energía disponible en cada nivel trófico. Siempre tiene una base amplia y se estrecha hacia la cima debido a la pérdida de energía. Pirámide de biomasa. Muestra la cantidad de energía orgánica en cada nivel relacionado con la energía disponible. Pirámide de números. Indica la cantidad de organismos en cada nivel, aunque no siempre refleja el flujo de energía. Ciclo de la materia. El reciclaje de los elementos esenciales. A diferencia de la energía, la materia sí es reciclada en los ecosistemas mediante ciclos biogeoquímicos, que concentran los componentes bióticos, o sea los vivos, y abióticos, los no vivos, del ecosistema. Letra A. Elementos esenciales. Los principales elementos reciclados en la biosfera son el carbono, representado con una C mayúscula, el nitrógeno, representado con una N mayúscula, el fósforo, representado con una P mayúscula, el azufre, representado con una S mayúscula, el oxígeno, representado con una O mayúscula, y el agua, representado como H2O. A continuación, haremos una especificación por cada ciclo biogeoquímico clave. Letra B. Ciclos biogeoquímicos clave. Número 1. Ciclo del carbono. El carbono se encuentra en la atmósfera como CO2 y es capturado por los productores primarios durante la fotosíntesis. Los consumidores lo obtienen al comer plantas o animales y lo liberan de nuevo como CO2 durante la respiración. También es liberado por la descomposición y actividades humanas como la quema de combustibles fósiles. 2. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico, representado como N2, es convertido en formas utilizables por los organismos como el amonio y nitratos, gracias a bacterias fijadoras de nitrógeno. Este nitrógeno es incorporado en proteínas y ADN por los organismos vivos y regresado al suelo mediante la descomposición. 3. Ciclo del fósforo. El fósforo es esencial para el ADN, ARN y el ATP, y no tiene fase gaseosa significativa. Circula a través del suelo, el agua y los organismos vivos, liberándose principalmente por la erosión de rocas y descomposición. 4. Ciclo del agua. El agua se mueve constantemente entre la atmósfera, la superficie terrestre y los organismos a través de procesos como la evaporación, condensación y precipitaciones y transpiración. Número 3. Interacciones entre energía y materia. Dependencia mutua. Los ciclos de materia requieren energía para llevarse a cabo, como la energía solar que impulsa la fotosíntesis en el ciclo del carbono. Descomponedores y reciclaje.
Los descomponedores son esenciales para liberar materia hacia los ciclos biogeoquímicos, cerrando el circuito y permitiendo la entrada de nuevos flujos de energía. Número 4. Impacto humano en los flujos de energía y materia. La actividad humana altera significativamente los siguientes flujos. Deforestación. Reduce la capacidad de los ecosistemas para capturar energía solar y reciclar el carbono. Contaminación. Interrumpe los ciclos de agua y nutrientes como el exceso de nitrógeno que genera zonas muertas en océanos y ríos. Cambio climático. Afecta los patrones de energía y material a modificar la fotosíntesis, el ciclo del agua y otros procesos clave. Número 5. Importancia para la sostenibilidad. Comprender y conservar los flujos de energía y material es crucial para las siguientes cosas. Mantener la biodiversidad y los servicios ecosistemáticos. Garantizar la productividad primaria neta, que sostiene todas las formas de vida. Reducir el impacto humano y promover prácticas sostenibles como la agricultura regenerativa y el uso responsable de recursos. En resumen, los flujos de energía y materia son los cimientos de la vida en la Tierra, mientras que la energía fluye de manera unidireccional y se disipa como calor. La materia circula en ciclos constantes, garantizando la continuidad en los procesos ecológicos. Mantener este delicado equilibrio es esencial para la vida y el futuro del planeta. Ahora hablaremos sobre las pérdidas de energía en el ecosistema. En los ecosistemas, la energía fluye de manera unidireccional desde su fuente primaria, que es el Sol, a través de los niveles tróficos, pero gran parte de esta energía se pierde en transferencia. Estas pérdidas de energía limitan la cantidad disponible para los organismos en niveles superiores, estructurando las cadenas tróficas y la productividad de los ecosistemas. Las pérdidas de energía ocurren por varias razones fundamentales, basadas en los principios de la termodinámica. 1. Respiración celular. Los organismos usan parte de la energía consumida para mantener funciones vitales como movimiento, crecimiento, reproducción y regulación de temperatura. Durante la respiración celular, la energía química de los alimentos se transforma en ATP y una porción significativa se disipa como calor metabólico. 2. Desperdicio y material no digerido. No toda la biomasa consumida por los organismos es digerible o asimilable. Los restos no digeridos como huesos, piel, fibras vegetales y excrementos se eliminan y no contribuyen directamente a la energía del siguiente nivel trófico. Número 3. Transferencia ineficiente. Solo una fracción de la energía consumida por un organismo pasa al siguiente nivel trófico. En promedio, solo el 10% de la energía disponible de un nivel trófico se transfiere al siguiente, lo que conoce como la regla del 10%. Lugares de pérdida en el ecosistema. Las pérdidas de energía se producen en todas las etapas del flujo energético. 1. En los productores primarios. De toda la energía solar que llega a la Tierra, solo alrededor del 1 o 2% es captada de los productores primarios a través de la fotosíntesis. El resto se pierde debido a la reflexión, absorción por el suelo o el agua y por radiación que no es absorbida, como la luz infrarroja. Número 2. Entre niveles tróficos. Productores a consumidores primarios. Parte de la energía almacenada en los productores se pierde porque no todos los consumidos y una porción significativa es utilizada en su propio metabolismo. Consumidores primarios a secundarios. La energía transferida es menor debido al gasto metabólico, como el calor generado por animales hemeotermos que mantienen su temperatura corporal. 3. En descomponedores. Aunque los descomponedores reciclan nutrientes, parte de la energía contenida en la materia orgánica se pierde en forma de calor durante el proceso de descomposición. Consecuencias de las pérdidas de energía. 1. Pirámides tróficas. Las pérdidas de energía explican por qué las pirámides de energía siempre tienen una base amplia, que son los productores, y se estrechan hacia la cima, depredadores superiores. Menor energía disponible limita la cantidad de biomasa y el número de organismos en niveles superiores. 2. Tamaño de las cadenas alimenticias. Dado que solo el 10% de la energía se transfiere a cada nivel, las cadenas alimenticias suelen tener un máximo de 4 a 5 niveles tróficos. Más allá de esto, la energía disponible no sería suficiente para sostener a los organismos. 3. Ecosistemas más eficientes. Los ecosistemas con cadenas alimenticias cortas, como los acuáticos con fitoplancton y peces, tienden a ser más eficientes en términos energéticos.
4. Impacto humano relacionado con las pérdidas de energía. Punto 1. Consumo humano. Al depender de organismos en niveles tróficos superiores, como la carne, se pierde más energía que si consumiéramos directamente de productores primarios, como plantas. Esto tiene implicaciones en la sostenibilidad alimentaria y el uso de recursos. Punto 2. Alteraciones ecosistemáticas. La destrucción de hábitats y el cambio climático pueden aumentar las pérdidas de energía al interrumpir los flujos tróficos y reducir la productividad primaria. Importancia ecológica de las pérdidas de energía. Aunque las pérdidas de energía limitan la eficiencia de los ecosistemas, cumplen funciones importantes, como las siguientes. Contribuyen al equilibrio de la biodiversidad, evitando la sobrepoblación en niveles superiores. Aseguran que gran parte de la energía regresa al ambiente en forma de calor, lo que mantiene la temperatura terrestre y otros procesos climáticos. En resumen, las pérdidas de energía en los ecosistemas son inevitables debido a las leyes de termodinámica. Estas pérdidas estructuran las cadenas tróficas, limitan la cantidad de bienes tróficos y subrayan la importancia de la eficiencia energética en los sistemas naturales. Comprenderlas es esencial para promover prácticas sostenibles y minimizar el impacto humano en los ecosistemas. Ahora hablaremos de las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas describen el flujo de energía y materia en un ecosistema, mostrando quién se alimenta de quién. Los organismos se agrupan en niveles tróficos, según su rol en el ecosistema: productores, consumidores y descomponedores. Estos niveles determinan cómo se transfiere la energía y cómo se recicla la materia, estructurando las comunidades ecológicas. Tema 1. Niveles tróficos en las cadenas alimenticias. Punto 1. Productores primarios autótrofos. Son la base de las cadenas tróficas. Captan energía solar, fotosíntesis o química, quimiosíntesis, y la transforman en energía química almacenada en compuestos orgánicos. Por ejemplo, plantas, algas y cianobacterias. Punto 2. Consumidores primarios, herbívoros. Organismos que se alimentan directamente de los productores. Transforman la energía química de los productores en energía que puede transferirse a niveles superiores. Por ejemplo, conejos, ciervos e insectos herbívoros. Punto 3. Consumidores secundarios, carnívoros. Se alimentan de los consumidores primarios. Incluyen depredadores que cazan herbívoros o carroñeros que consumen a niveles muertos, por ejemplo lobos, ranas y aves rapaces. Punto 4. Consumidores terciarios, carnívoros superiores. Ocupan la cima de la cadena trófica, alimentándose de consumidores secundarios y terciarios, por ejemplo tigres, tiburones y águilas. Punto 5. Omnívoros. Pueden ocupar múltiples niveles tróficos al consumir tanto productores como consumidores, por ejemplo osos, humanos y cuervos. Punto 6. Descomponedores y detritívoros. Descomponedores. Microorganismos como bacterias y hongos que descomponen la materia orgánica muerta liberando nutrientes al suelo. Detritivos. Organismos que se alimentan de restos orgánicos como hojas o cadáveres, por ejemplo gusanos, hongos, lombrices y escarabajos. Tema 2. Tipos de cadenas tróficas. Punto 1. Cadenas de pastoreo. Comienzan con productores consumidos por herbívoros y continúan hacia los carnívoros. Por ejemplo, del pasto pasa a los saltamontes, de los saltamontes a la rana y de la rana a la serpiente. Punto 2. Cadenas de detritivos. Comienzan con materia orgánica muerta o desechos consumidos por detritívoros y descomponedores. Por ejemplo, de las hojas caídas a las lombrices, de las lombrices a los escarabajos y de los escarabajos a pájaros carroñeros. Tema 3. Redes tróficas, más que cadenas. En la naturaleza, las cadenas tróficas no son lineales. Los organismos interactúan en redes tróficas, donde un individuo puede ocupar diferentes niveles según su dieta. Por ejemplo, un oso puede comer plantas, o sea, un productor, peces, consumidor secundario, y carroña, descomponedor. Tema 4. Pirámides ecológicas, visualizando los niveles tróficos. Las pirámides ecológicas representan la estructura energética y de biomasa en los ecosistemas. Punto 1. Pirámide de energía. Muestra la energía disponible en cada nivel trófico. Siempre tiene forma en pirámide ya que la energía disminuye debido a la pérdida como calor. Punto 2. Pirámide de biomasa. Representa la masa total de organismos en cada nivel. Puede invertirse en ecosistemas acuáticos, donde los fitoplanctons tienen alta productividad pero poca biomasa.
Punto 3. Pirámide de números. Indica el número de individuos en cada nivel, que puede variar según el ecosistema. Tema 5. Transferencia de energía y eficiencia trófica. Regla del 10%. Solo el 10% de la energía disponible en un nivel trófico pasa al siguiente. Esto limita el número de niveles tróficos. Las cadenas alimenticias largas tienen menos eficiencia energética, lo que explica por qué los depredadores superiores son menos abundantes. Tema 6. Importancia de los descomponedores. Reciclan nutrientes esenciales como el carbono, nitrógeno y fósforo, cerrando el ciclo de materia en los ecosistemas. Sin ellos, los nutrientes quedarían atrapados en materia orgánica muerta, colapsando el ecosistema. Tema 7. Impacto humano en las cadenas tróficas. Punto 1. Cambia las redes tróficas. La caza excesiva, la pesca y la deforestación pueden romper las cadenas alimenticias. Por ejemplo, la sobrepesca de depredadores como los tiburones altera las poblaciones de peces y el equilibrio marino. Punto 2. Contaminación. Los contaminantes como los pesticidas se acumulan en los niveles superiores, bioacumulación y biomagnificación, afectando a los depredadores. Punto 3. Agricultura intensiva. Favorece los productores primarios cultivados por humanos, pero reduce la biodiversidad y simplifica las cadenas tróficas. Tema 8. Ejemplo de una cadena trófica terrestre. Pasto, que es un productor, pasa a conejo, que es un consumidor primario. Luego pasa a un zorro, que es un consumidor terciario, y luego pasa a un águila, un consumidor terciario. Tema 9. Ejemplo de una cadena trófica acuática. Un fitoplancton, que es un productor, pasa a un zooplancton, consumidor primario, luego a un pez pequeño, que es un consumidor secundario, y luego a un tiburón, consumidor terciario. En resumen, las cadenas y niveles tróficos son esenciales para comprender cómo se distribuyen y transfieren la energía y la materia en los ecosistemas, desde los productores primarios que captan la energía solar hasta los descomponedores que reciclan nutrientes. Cada nivel es crucial para el equilibrio ecológico. Las acciones humanas que alteran estos procesos pueden tener consecuencias graves para la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas. Ahora hablaremos sobre las pirámides biológicas. Las pirámides biológicas son representaciones gráficas que muestran cómo se distribuyen la energía, la biomasa y el número de organismos en los diferentes niveles tróficos de un ecosistema. Ayudan a entender la eficiencia de transferencia de energía y cómo se estructura la vida en la naturaleza. Tema 1. Tipos de pirámides biológicas. Punto 1. Pirámide de energía. Representa la cantidad de energía disponible en cada nivel trófico, medida en unidades de kilocalorías o joules por metros cuadrados por año. Siempre tienen forma de pirámide porque la energía disminuye al pasar de un nivel trófico al siguiente, según la regla del 10%. Un ejemplo: productores 10.000 kilocalorías, consumidores primarios 1000 kilocalorías, consumidores secundarios 100 kilocalorías, consumidores terciarios 10 kilocalorías. Es la más precisa, ya que refleja las leyes de la termodinámica. Gran parte de la energía se pierde como calor durante procesos metabólicos. Punto 2. Pirámide de biomasa. Representa la masa total de materia orgánica, biomasa, en cada nivel trófico, medida en gramos o toneladas por unidad de área. En ecosistemas terrestres generalmente tiene forma de pirámide. Productores tienen la mayor biomasa, que son los árboles o pastos. Los niveles superiores tienen menor biomasa porque la energía disponible es limitada. En ecosistemas acuáticos puede ser invertida. El fitoplancton, que son productores, tienen baja biomasa pero alta productividad, sosteniendo grandes poblaciones de zooplancton y peces. Punto 3. Pirámide de números. Representa el número de individuos en cada nivel trófico. Generalmente tiene forma de pirámide, pero puede variar. En un bosque, un solo árbol productor puede sostener miles de herbívoros, insectos, invirtiendo la base. En un pastizal, el número disminuye consistentemente hacia niveles superiores. Tema 2. Características comunes de las pirámides biológicas. Punto 1. Transferencia de energía. Solo el 10% de la energía se transfiere entre niveles tróficos, el resto se pierde como calor o se utiliza para funciones vitales. Esto explica por qué las pirámides siempre se estrechan hacia la cima en términos de energía. Punto 2. Limitaciones de niveles tróficos. Debido a la pérdida de energía, la mayoría de los ecosistemas tienen entre 4 y 5 niveles tróficos.
Los depredadores superiores tienen menos energía disponible y por lo tanto poblaciones más pequeñas. Punto 3. Forma viable según el ecosistema. Las pirámides de número y biomasa pueden ser invertidas dependiendo de las características del ecosistema. Tema 3. Ventajas y desventajas de cada pirámide. 1. Pirámide de energía. Ventaja. Es la más confiable porque refleja el flujo de energía real y nunca se invierte. Desventaja. Difícil de medir porque requiere calcular la productividad y la eficiencia energética en cada nivel. 2. Pirámide de biomasa. Ventaja. Fácil de medir en ecosistemas terrestres. Desventaja. Puede ser engañosa en ecosistemas acuáticos debido a la alta productividad de organismos con baja biomasa. 3. Pirámide de números. Ventaja. Muestra la cantidad de individuos de manera directa. Desventaja. Puede no reflejar adecuadamente la energía o biomasa disponible. Tema 4. Ejemplos prácticos. Punto 1. Pirámide de energía terrestre. Pasto pasa a conejo, de conejo a zorros y de zorros a águilas. Energía decreciente. 10.000 calorías pasa a 1000, luego a 100 y luego a 10 calorías terminando en el águila. Punto 2. Pirámide de biomasa acuática. Invertida. Fitoplancton. Baja biomasa, alta productividad. Pasa al zooplancton, luego a peces pequeños y luego a los tiburones. Punto 3. Pirámide de números en un bosque. Invertida. Árboles, pocos productores, pasa a insectos herbívoros, luego a pájaros insectivívoros y luego a halcones. Tema 5. Relación con la sostenibilidad. Punto 1. Impacto de las actividades humanas. La sobreexplotación de niveles superiores como los depredadores, que son tiburones o águilas, pueden alterar la pirámide causando desequilibrios. Los monocultivos agrícolas reducen la diversidad en los niveles inferiores, afectando las cadenas tróficas. Punto 2. Eficiencia energética en la alimentación humana. Consumir niveles inferiores, como plantas, es más eficiente que depender de niveles superiores, como la carne, ya que implica menor pérdida de energía. Tema 6. Importancia de las pirámides biológicas. Ayudan a entender el equilibrio energético y los límites ecológicos. Permiten evaluar la salud de un ecosistema identificando cambios en la biomasa, energía o números de organismos. Sirven como herramienta para diseñar estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. En resumen, las pirámides biológicas ofrecen una representación visual y cuantitativa de cómo se distribuye la energía, la biomasa y los organismos en niveles tróficos. Aunque cada tipo tiene sus limitaciones, juntas permiten comprender la dinámica energética de los ecosistemas y la importancia de mantener su equilibrio. Ahora hablaremos de los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que mueven los elementos esenciales para la vida, el agua, el carbono, el nitrógeno, entre otros. A través de la biosfera, atmósfera, litosfera e hidrosfera, aseguran el reciclaje de la materia, permitiendo el flujo continuo de nutrientes y el equilibrio ecológico. Tema 1. Ciclo del agua. Hidrológico. El ciclo del agua es un proceso continuo que transporta el agua a través de diferentes reservorios, océanos, atmósfera, suelo y organismos vivos. Es impulsado por la energía solar y la gravedad. Etapas principales. Punto 1. Evaporación y transpiración. El calor del sol convierte el agua líquida en vapor de agua. Las plantas liberan vapor a través de la transpiración. Punto 2. Condensación. El vapor se enfría en la atmósfera formando nubes. Punto 3. Precipitación. El agua regresa a la superficie en forma de lluvia, nieve o granizo. Punto 4. Infiltración y escorrentia. Parte del agua se infiltra en el suelo para formar aguas subterráneas. Otra parte fluye por la superficie hasta ríos, lagos y océanos. Punto 5. Almacenamiento. El agua se acumula en glaciares, acuíferos y océanos. Punto 6. Importancia. Regula el clima y distribuye el calor. Mantiene la vida proporcionando el agua para el consumo, la agricultura y los ecosistemas. Tema 2. El ciclo del carbono. El ciclo del carbono describe cómo este elemento fluye entre la atmósfera, los seres vivos, el suelo, los océanos y las rocas. Es esencial para la formación de moléculas orgánicas como carbohidratos, proteínas y lípidos. Etapas principales. Punto 1. Fotosíntesis. Las plantas, algas y cianobacterias absorben dióxido de carbono, CO2, de la atmósfera y lo convierten en glucosa. Punto 2.
Respiración celular. Los organismos consumen glucosa y liberan CO2 como subproducto. Punto 3. Degradación orgánica. Los descomponedores desintegran materia muerta liberando carbono al suelo o al aire. Punto 4. Almacenamiento. El carbono puede almacenarse a largo plazo en biomasa, árboles y plantas, depósitos fósiles, carbón o petróleo, sedimentos marinos, formación de carbonatos. Punto 5. Combustión. La quema de combustibles fósiles libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Punto 6. Intercambio oceánico. Los océanos absorben CO2 almacenándolo en forma de carbonatos o utilizándolo en la fotosíntesis marina. Punto 7. Impacto humano. La deforestación y el uso de combustibles fósiles han aumentado el CO2 atmosférico, intensificando el efecto invernadero y el cambio climático. Tema 3. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es fundamental para la síntesis de proteína y ácidos nucleicos. Aunque el 78% de la atmósfera es nitrógeno, N2, los organismos no pueden usarlo directamente. El ciclo del nitrógeno convierte el N2 en formas utilizables. Etapas principales. Punto 1. Fijación del nitrógeno. Bacterias fijadoras. En el suelo o en raíces leguminosas convierten N2 en amoníaco, NH3 o amonio, NH4+. Puede ocurrir de forma abiótica por rayos o actividad industrial, producción de fertilizantes. Punto 2. Nitrificación. Bacterias nitrificantes convierten el amonio de nitratos, NO2-, y luego en nitratos, NO3-, formas abordibles por las plantas. Punto 3. Asimilación. Las plantas incorporan nitratos y amonio en sus tejidos. Los animales obtienen nitrógeno al consumir plantas o herbívoros. Punto 4. Amonificación. Los descomponedores convierten restos orgánicos en amonio. Punto 5. Desnitrificación. Bacterias desintegrantes convierten nitrato en N2, devolviéndolo el nitrógeno a la atmósfera. Punto 6. Impacto humano. El uso excesivo de fertilizantes y combustibles fósiles altera el ciclo causando problemas como eutrofización, aumentando los nutrientes en cuerpo de agua, promoviendo el crecimiento excesivo de algas y afectando en otras formas de vida. Contaminación del agua subterránea por nitratos. Tema 4. Relación entre los ciclos. Interconexión. El agua es esencial para transportar nutrientes como nitrógeno y carbono. El carbono y el nitrógeno interactúan a través de procesos como la fotosíntesis y la descomposición. Impacto del cambio climático. Alteraciones en el ciclo del agua afectan al carbono y al nitrógeno. Por ejemplo, las desertificaciones reducen la capacidad del suelo para almacenar carbono y nutrientes. Tema 5. Importancia ecológica y conservación. Los ciclos biogeoquímicos mantienen el equilibrio de nutrientes en los ecosistemas. La actividad humana ha alterado estos ciclos, poniendo en riesgo la biodiversidad y el clima. Es fundamental reducir emisiones, conservar bosques y adoptar prácticas sostenibles para restaurar el equilibrio natural. En resumen, los ciclos del agua, carbono y nitrógeno son procesos clave para la vida en la Tierra, interconectados en un sistema dinámico que regula la disponibilidad de recursos esenciales y el equilibrio ecológico. Ahora hablaremos de la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis y la respiración celular son procesos metabólicos esenciales que sustentan la vida en la Tierra, interconectados en un ciclo continuo que asegura el flujo de energía y la transformación de la materia. Mientras la fotosíntesis convierte energía solar en energía química almacenada en moléculas orgánicas, la respiración celular libera esta energía para ser utilizada por los organismos. Tema 1. Fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía solar en energía química. Este proceso ocurre en los cloroplastos, específicamente en la clorofila, el pigmento responsable de captar la luz. Su fórmula general es dióxido de carbono más agua más luz solar. Se transforma en glucosa más oxígeno. Fase de la fotosíntesis. Fase luminosa, dependiente de la luz. Ocurre en las membranas de las tilocoides. La energía solar excita los electrones en la clorofila, generando ATP y NADPH. El agua se divide, fotólisis, liberando oxígeno como subproducto. Fase oscura o ciclo de Calvin, independiente de la luz. Ocurre en el estroma de cloroplasto. Utiliza ATP y NADPH para fijar dióxido de carbono y sintetizar glucosa.
Importancia de la fotosíntesis. En la base de las cadenas tróficas, produciendo materia orgánica para consumidores primarios, genera oxígeno, vital para la respiración de la mayoría de los seres vivos. Captura dióxido de carbono, regulando el clima y mitigando el cambio climatológico. La respiración celular. La respiración celular es el proceso mediante el cual las células descomponen moléculas orgánicas, como la glucosa, para liberar energía química en forma de ATP, que es usada para las actividades celulares. Este proceso ocurre en las mitocondrias y puede ser aeróbico o anaeróbico. Fórmula general: glucosa más oxígeno pasa a ser dióxido de carbono más agua más ATP, que es energía. Fases de la respiración celular. Glucólisis. Ocurre en el citoplasma. Una molécula de glucosa se descompone en 2 moléculas de piruvato, produciendo un pequeño rendimiento de ATP y NADH. Ciclo de Krebs. Ciclo del ciclo cítrico. Tiene lugar en la matriz mitocondrial. Los piruvatos se oxidan, liberando dióxido de carbono y generando NADH y FADH2. Cadena de transporte de electrones. Se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Los electrones de NADH y FADH2 pasan por proteínas transportadoras impulsando la síntesis de ATP. El oxígeno actúa como aceptor final de electrones formando agua. Respiración anaeróbica. Fermentación. Ocurre en ausencia de oxígeno, produce menos ATP y genera subproductos como ácido láctico o etanol. Importancia de la respiración celular. Proporciona ATP, la moneda energética para las funciones celulares. Mantiene el metabolismo activo en todos los organismos. Interconexión entre fotosíntesis y respiración celular. Estos procesos están íntimamente relacionados en un ciclo que asegura la continuidad de vida. Fotosíntesis produce glucosa y oxígeno. Son los reactantes de la respiración celular. Respiración celular libera dióxido de carbono y agua. Son los reactantes de la fotosíntesis. Este ciclo asegura el reciclaje de materia y energía en el ecosistema. Por ejemplo, las plantas usan la fotosíntesis para fabricar glucosa. Los animales consumen esta glucosa y liberan dióxido de carbono para que las plantas reutilizan. Impacto global. Energético. La fotosíntesis es la base de la alimentación de energía en biomasa como madera o combustibles fósiles. La respiración celular impulsa todos los procesos biológicos desde el movimiento hasta el crecimiento. Ecológico. Estos procesos regulan los ciclos de carbono, oxígeno y agua. Evolutivo. La fotosíntesis permitió la aparición de organismos aeróbicos al enriquecer la atmósfera con oxígeno. En resumen, la fotosíntesis captura la energía solar para crear moléculas orgánicas, mientras que la respiración celular extrae esa energía para que las funciones vitales, juntos, forman un ciclo que sostiene la vida, conecta a todos los organismos y regula los ecosistemas globales. Glosario de palabras. Energía química. Energía almacenada en las moléculas, como en los alimentos o combustibles. Energía térmica. Energía en forma de calor. Biomasa. Materia orgánica producida por los seres vivos. Nutrientes. Sustancia esencial para la vida de los organismos necesitan para crear y funcionar. Autótrofos. Organismos que producen su propio alimento como plantas. Calor. Forma de energía que se pierde en cada nivel trófico. Ley del 10%. Regla que indica que solo el 10% de la energía pasa al siguiente nivel trófico. Nivel trófico. Etapa de una cadena alimenticia, como productores o consumidores. Productores. Organismos que hacen su propio alimento usando energía solar. Fotosíntesis. Consumidores primarios. Animales que comen plantas, o sea, herbívoros. Consumidores secundarios. Animales que comen a otros animales, carnívoros. Descomponedores. Organismos que descomponen materia orgánica como hongos y bacterias. Cadena trófica. Secuencia de quién come a quién en un ecosistema. Pirámide de masa. Representa la cantidad de materia orgánica de cada nivel trófico. Pirámide de número. Muestra la cantidad de organismos en cada nivel trófico. Pirámide de energía. Representa la energía disponible en cada nivel trófico. Ciclo de carbono. Movimiento del carbono entre la atmósfera, seres vivos y el suelo. Ciclo del agua. Movimiento continuo del agua del planeta. Evaporación, condensación y precipitación. Ciclo de nitrógeno. Proceso por el cual el nitrógeno se mueve en el aire, el suelo y los seres vivos. Fijación de nitrógeno. Proceso en el que las bacterias convierten el nitrógeno del aire en formas útiles para las plantas. Fotosíntesis. Proceso en el cual las plantas convierten la luz solar en energía química, alimento. Cloroplasto. Organelo en las células de las plantas donde ocurre la fotosíntesis. Respiración celular. Proceso donde las células descomponen alimento para obtener energía, ATP. Mitocondrias. Organelos celulares donde ocurre la respiración celular. Glucólisis. Primera etapa de la respiración celular.
Se rompe la glucosa en moléculas más pequeñas. Ciclo de Calvin. Parte de la fotosíntesis donde se ubica la glucosa. Cadena de transporte de electrones. Etapa de respiración que genera la mayor cantidad de ATP. ATP. Molécula que almacena y transporta energía de las células. Oxígeno. Gas esencial para la respiración celular de organismos aeróbicos.